Buenas noches, gracias a todo el equipo de Mirar Sefarad por invitarme, estoy encantado. Sé que es el cierre del día, estamos un poco cansados, pero intentaré despertarnos. Estamos en un momento donde necesitamos despertadores. El shofar tiene su papel como despertador, pero también nosotros tenemos toda esta capacidad para despertarnos. Yo creo que cuando nosotros nos encontramos con una cita, vamos a una cita, que sea de trabajo, que sea un shidduch o que sea, hay que tomar todas las informaciones importantes para encontrarnos con la persona con la cual tenemos esa cita. Que sea una entrevista de trabajo, o que sea un shidduch, o que sea un amigo, o que sea cualquier cita. Entonces aquí yo quiero que un poco esta noche, esta media hora que tenemos juntos, vamos un poco a ver cómo funciona antes de entrar en el tema de Rosh Hashanah, nuestro calendario, nuestro tiempo. Porque es verdad que lamentablemente viviendo en un mundo de cultura occidental, nosotros estamos más acostumbrados a conocer los días del 20 de octubre y menos los días del 20 de Tishri. Es decir, estamos más acostumbrados a tener una cabeza occidental y poco conocemos nuestro calendario. Sabemos que nuestro calendario está formado por 12 meses, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. Empecé por Nisan, como empieza la Torah, no empecé por Tishri aposta. Bien, y sabemos que puesto que nuestro calendario es un calendario lunar, perdón, hay una distancia, hay un tema de cálculo de días, es decir, nosotros tenemos una diferencia con el calendario solar de más o menos 11 días al año, porque el calendario lunar tiene 354 días. ¿Qué pasa? Que tenemos que recuperar en un ciclo, básicamente, de 19 años, tenemos que recuperar 7 veces, más o menos, 11 días que perdemos. Por eso tenemos a Dar Sheni. Por eso, de vez en cuando añadimos a Dar Sheni, porque vamos recuperando esta distancia, eh, cálculo prácticamente de 11 días que perdemos. Pero la pregunta es, ¿por qué necesitamos de vez en cuando, 7 veces en un ciclo de 19 años, añadir este mes? ¿Cuál es la visión de la Torah? La Torah nos obliga a hacer esto porque tenemos una necesidad técnica importante, que es al mismo tiempo una necesidad espiritual. Todo nuestro calendario se basa sobre un pasuk. Un pasuk está en Devarim, capítulo 16:1. Este pasuk es fundamental porque nos dice: Shomor et hachodesh aviv, ve'asita pesach Hashem Elokeja, ki bechodesh aviv hotziech Hashem Elokeja mimitzrayim laila. Es decir, la Torah nos dice, hay que guardar, hay que observar el mes de Aviv y celebrar Pesach en honor de Kadosh Baruj Hu, del Eterno, tu Dios. ¿Por qué? Porque en el mes de Aviv, Kadosh Baruj Hu, tu Dios, te sacó de Egipto en la noche, en el medio de la noche. Es decir, nuestro calendario tiene sentido solo, siempre y cuando nosotros siempre hacemos todo lo posible calculando que Pesach tiene siempre que caer exactamente en el Hodesh Aviv, perdón, es decir, la noche de la luna llena del Hodesh Aviv, es decir, cuando empieza la primavera. Esto significa que prácticamente todos los Hagim, todas nuestras fiestas, tienen un poco del sentimiento de Pesach en cada una. Es decir, Pesach está siempre presente. Entonces la pregunta podría ser, ¿qué tiene Rosh Hashanah que tiene que ver con Pesach? ¿En qué sentido? Hay el tema de renovarse. El mes de Aviv es el mes de la primavera, es el mes donde se despierta la naturaleza, se despierta la naturaleza, se despierta el mundo, las flores, los árboles, los animales, y de alguna manera Rosh Hashanah es el Hag que de alguna manera asimila, o mejor dicho, se inspira a Pesach y es nuestro primer día de este despertarse espiritualmente. Es el primer día que coge este sentimiento de Pesach y de alguna manera lo pone ahí. Y vamos a ver cómo. No sé si os recordáis, seguro que recordáis, cómo antes que el cálculo del calendario se hizo público, se publicó antes que los Jajamil nos informaron, y vamos a ver por qué nos informaron de cómo se calcula el calendario. Antes, ¿cómo funcionaba todo el tema de los meses? Había Rosh Hodesh y teníamos la obligación de
cuando veíamos la luna nueva, el primer trocito de luna, cualquier de nosotros en Eretz Israel que veía el primer trocito de luna, tenía la obligación por mitzvah de dejar cualquier cosa, de dejar su trabajo, dejar cualquier cosa que estaba haciendo en este momento, cualquier negocio, ocupación, la familia, lo que sea, y subir a Jerusalén, ir al Bedín, ir al Sanedrín y declararse como testigo, presentarse, decir, soy testigo porque ayer vi la luna nueva. Una vez que el Bedín tenía bastante testigo, es muy interesante porque el mismo Masejet Rosh Hashanah, en el Perek Bet Mishnah Gimel, nos cuenta después qué hacía el Bedín. El Bedín hacía algo muy, muy interesante. Se encendía un fuego. Es decir, al lado del Bet HaMikdash se encendía un fuego después de haciendo una serie de movimientos de códigos, con la antorcha se subía abajo, a la izquierda, y básicamente eran códigos, porque se tenía que comunicar a una colina al norte de Jerusalén que esta noche empezaba Rosh Chodesh. Después, la misma colina, un poco más al norte de Jerusalén, encendía su fuego, hasta que se comunicaba a la primera comunidad de la diáspora, que era Babel, que era Babilonia, que esta noche empezaba el Rosh Chodesh. Así que la comunidad estaba informada que, por ejemplo, si era Rosh Chodesh, yo qué sé, Nisan, automáticamente después de 14 días empezaba la noche de Pesaj. Esto funcionó hasta que la única comunidad afuera de Israel en la diáspora era Babel. Después se dieron cuenta los Jajamín del Bedín, nuestro Shoftim, que había otras comunidades en Egipto, en Alejandría, necesitaban enviar mensajeros y entonces enviaban mensajeros. ¿Qué pasa? Y ahí podemos entender también nuestra realidad de hoy en día. ¿Qué pasaba? Que no siempre los mensajeros llegaban a tiempo, no siempre llegaban a tiempo para avisar a las comunidades que esta fecha era los Jodes, y a veces nosotros entonces, los judíos de la diáspora, por eso digo nosotros, se encontraban con un tema de duda sobre el día, si este día era o no era en común, un día de Hag, de Pascua, era en común con Jerusalén. Por eso los Jacamim añadieron el famoso día que festejamos nosotros, Yom Sheni Shel Galuyot, que de alguna manera se queda hoy en día porque ya es el minhag Avotino Beyadeno, es un minhag que no podemos cancelar porque es parte de nuestra tradición, a pesar que hoy en día se calcula el calendario. Cuando se destruye Jerusalén, Rabbi Yohanan ben Zakkai, es una historia muy interesante, no tenemos el tiempo, pero decidió de trasladar todo el sistema de los testigos, del cálculo de la luna llena y de la luna nueva a Yavne, donde se trasladó también el Bedín para muchos años, hasta que la situación política de Eretz Israel, bajo el dominio de los romanos, bajo el dominio de varios extranjeros, obligó a Hillel el segundo a declarar público el calendario. Es decir, paradójicamente, el hecho que nosotros hoy en día recibimos el calendario hecho por la CJM, por el Keren Kayemet, por el Keren Yesod, o donde sea, de alguna manera es una consecuencia política del hecho que nosotros ya no tenemos la libertad y la autonomía que tenían nuestros padres en tierra de Israel. Es muy importante porque el tiempo judío en un mundo ideal debería contemplar esta obligación de moverme, de ir a Jerusalén, de declarar el tiempo, esta participación. Yo no debería recibir pasivamente. Es importante porque se conecta con este tema del despertarse de Rosh Hashanah, que es el día donde nos despertamos. Es decir, yo no debería recibir pasivamente el calendario, yo debería ser parte del cálculo del calendario. Yo debería ser alguien que sube a Jerusalén, que declara que va al Bedín, que camina con otra gente que también vieron la luna nueva para declararla. Yo debería ser parte de este fuego que se enciende y se comunica. Llama, después otra llama, otro fuego, otra chispa que se va encendiendo. Y lamentablemente no es así. Nosotros recibimos un calendario hecho desde el cuarto siglo con Hillel II, y de alguna manera hemos perdido este movimiento, que es un poco lo que Rosh Hashanah conlleva consigo, la idea de moverme. Para crecer espiritualmente tengo que moverme. Una persona que está parada en un sitio nunca va a crecer espiritualmente. Hacer la misma cosa, repetir un gesto sin tener conciencia que este gesto se tiene que renovar, los rituales parecen que se repiten, en realidad no. Un ritual, un minhag, tiene sentido porque a pesar del hecho que se repite, tiene siempre que tener algo hadash, algo que es nuevo. ¿Cómo se dice la palabra mes en hebreo? Jodesh.
Jodesh, la misma raíz, algo nuevo. A pesar que aparentemente los meses se repiten, los años se repiten, estamos hablando de un círculo, en realidad siempre hay que encontrar algo Leit Hadesh para renovarnos constantemente. También el tema de Rosh Hashanah, del primer día del año. Nosotros sabemos que siempre la Mishnah, el Masechet Rosh Hashanah, la primera Mishnah del Masechet Rosh Hashanah, nos recuerda que hay varios Rosh Hashanah, hay varios comienzos del año, según nuestra tradición. Hay el Rosh Hashanah de Nisan, que era el Rosh Hashanah para los reyes. Un rey calculaba los años de su reinado empezando por el mes de Nisan. Es decir, si un rey se proclamaba, yo qué sé, el 25 de Adar, automáticamente cuando llegaba el primer día de Nisan, esta semanita se calculaba como si hubiese pasado un año, porque era Rosh Hashanah, la Melachim, Leraglim, es decir, también para las fiestas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las fiestas se basan sobre Pesaj. Cuando llegaba entonces el mes de Nisan, automáticamente este era el mes para calcular todas las demás fiestas. Después había el primer día de Lul, de Had Belul, que era el Rosh Hashanah para el Maser Bema, para calcular el Maser para la persona que tiene ganado. Bien, aquí era Bielez, Rabbi Shimon, dicen que era el primer de Tishri. Llega el primer de Tishri, que se considera Rosh Hashanah Lashanim, es decir, Rosh Hashanah para el tiempo del hombre, el tiempo del ser humano, no solo el tiempo judío, es algo que vamos a ver hoy, el tiempo para todo el mundo. Todo el mundo tiene su propio comienzo en Tishri. Después tenemos el Rosh Hashanah de los árboles, que lo recordáis, Tu Bishvat, que es el Rosh Hashanah de los árboles, básicamente. Ahí hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel si esto cae el 15 del mes o el primero del mes de Shevat. Pero ya podemos ver que según también la profunda visión del tiempo judío, hay Rosh Hashanah a lo largo del año. Y de alguna manera, esta visión tan profunda es una visión también muy real, porque cada uno de nosotros, es decir, o por el trabajo, o por su estilo de vida, o por su manera de vivir, o por un proyecto, cada uno de nosotros tenemos a lo largo del año varios momentos donde comenzamos algo. Yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, muy concretamente, el año comienza en septiembre, porque es un nuevo año escolar. Entonces, en cuanto a educador, en este caso, a ser también judío, mi año y mi Rosh Hashanah en cuanto a ser humano comienzan al mismo tiempo. A lo mejor a nivel comercial, alguien empieza su año, yo qué sé, después que ha pagado los impuestos no sé cuánto. Y bien, un profesor universitario empieza su año en octubre, cuando empieza el año académico, y para así seguir. Es muy interesante porque Rambam, Maimónides, cuando comenta esta Mishnah y habla de Rosh Hashanah, dice, un momento, Rosh Hashanah en realidad es el Tarij HaOlam, es el comienzo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Rosh Hashanah, el primer de Tishri, es decir, es algo que no tiene que ver solo con la realidad judía. Es el comienzo de todo el mundo. Es el día en el cual se creó el mundo entero. Y esto tiene muchas implicaciones también con nosotros, judíos. Es decir, nosotros recordamos al mundo y a nosotros mismos que el primer de Tishri es el gran día donde empezó el proyecto de la humanidad, el proyecto de la creación de todo lo que nosotros vimos. Por eso Rosh Hashanah se llama también Yom HaZikaron. Tiene varios nombres Rosh Hashanah. Yom Adin, Yom HaZikaron, Yom Teruah. Yom Adin porque es el día del juicio, el Din. Y lo sabemos. Ahí están los libros, según la visión de nuestros sabios, los libros enfrente de Kadosh Baruj Hu, y allí se empieza a escribir el destino de cada uno de nosotros. Yom HaZikaron, ¿por qué? Porque recordamos varios elementos importantes, tanto para el pueblo judío que para la humanidad entera. Creación del mundo, creación de Adán Arishon, el nacimiento de Abraham Avinu, Isaac, Jacob, el profeta Shmuel, y también, por ejemplo, el nuevo comienzo. Yosef Atzadik salió de la cárcel el día de Rosh Hashanah. Es decir, vemos que hay círculos de varios comienzos. Es decir, esto de Yosef Atzadik que sale de la cárcel
es también un remes, una enseñanza para nosotros, para decirnos que a veces nosotros estamos atrapados en el día a día, en nuestra cárcel, entre comillas, lo aleno de nuestro día a día, y el Rosh Hashanah es el momento donde salir, es el momento para plantearse de salir de hábitos que no funcionan, del materialismo, de la cárcel, de a lo mejor de nuestro estereotipo, prejuicio, de algo que no está funcionando en nuestra vida. Es el momento para salir, para dejar todo y salir y empezar otra vez. Yom Teruah. Yom Teruah, Teruah sabemos que es uno de los nombres que hoy en día nosotros, con lo cual nosotros indicamos uno de los sonidos del shofar. La Torah llama Rosh Hashanah simplemente Yom Teruah. No hay Yom Tekiah, no hay Yom Shevari, lo llama simplemente Yom Teruah. Y vamos a ver en un momento por qué no aparece en la Torah la palabra Yom Shevari o Yom Tekiah y aparece simplemente el tema de Yom Teruah. Dame un pasito por atrás. ¿Por qué Yom HaZikaron? Hemos dicho que es el Yom HaZikaron porque es el Yom donde nos recordamos de la creación del mundo. Creación del mundo que otra vez, si vamos a ver con el tema de Pesaj, el mundo se crea, o mejor dicho, Kadosh Baruj Hu renova, no sé si es así, pero bien, constantemente la creación del mundo cada mañana. Cada mañana, y lo rezamos en el Berajot ante el Shema de Shachrit, cada mañana el sol que sube otra vez y la puesta del sol por la noche es un círculo de, para así decirlo, de creación que se renova constantemente. Es una llamada también a nosotros para decirnos, mira, querido ser humano, nunca, nunca es tarde para renovarte, para crecer, para renovar tu espiritualidad, tu fuerza, tu camino, para lo que hemos dicho, para lejazek, para enforzar tu camino constantemente. Si Kadosh Baruj Hu puso en el sistema de la creación una renovación constante, también nosotros, y la puso el primer día de Tishri, también nosotros que somos parte de esta creación, tenemos este potencial, tenemos esta capacidad de crearnos constantemente y de manera constante. Yom Teruah. La teruah no es el sonido perfecto de todos los sonidos del shofar. ¿Qué quiero decir con esto que no es el sonido perfecto? Nosotros tenemos, lo hemos dicho, teruah, tekiah y shevari. Si Rosh Hashanah y Yom HaZikaron por la creación del mundo, en nombre de la creación del mundo, es también Yom HaZikaron en nombre de los sonidos de los shofar. El sonido más limpio, para así decirlo, o de alguna manera más tranquilo, casi lineal de todos los sonidos de los shofar es la tequia. La tequia es este sonido de alguna manera lineal. Es un sonido que es totalmente limpio, tranquilo, largo. Y nos viene a decir, según la visión de nuestro Jajamim, que la tequia el sonido de los proyectos futuros. Rosh Hashanah es un día que de alguna manera es un hilo entre el pasado y el futuro. Es el día donde yo cierro, hago un Heshbon Nefesh, no sé cómo traducir Heshbon Nefesh, una reflexión, una cuenta sobre lo que he hecho mirando al pasado, pero al mismo tiempo construyo mi visión positiva hacia el futuro. Y esta es la tequia. Después tenemos sonido del shofar que no son tan horizontales, lo contrario, son verticales, son más complejos. Esto es Teruah Shevarim. Según nuestro Jajamim, Teruah Shevarim representan el llanto de una persona, son voces, son kolot. Ishmoa kol shofar, nosotros decimos en hebreo. Kolot, voces del shofar que nos recuerdan que en la vida no hay siempre movimientos lineales. La vida no es siempre una tequia. La vida a veces puede ser una teruah y puede ser shevarim, hasta shevarim. Llanto tanto de teruah que de shevarim, llanto roto. Hay momentos que no son horizontales como la tequia, son verticales, son desafíos, nos encontramos con pruebas, nos encontramos con momentos y sonidos, tanto internos nosotros que afuera de nosotros, que nos dicen que de alguna manera hay que replantear algo.
hay que plantear algo. Entonces, si la tequía es la visión futura, Shevarim y Teruah son la visión del pasado y del presente. Lo que he hecho, que tengo que replantearme, que tengo que cambiar, que tengo que enfrentarme con lo que he hecho a veces que no fue positivo, para convertirlo en una tequía. Entonces, decía Rabbi Nachman de Bresla, ¿por qué en la Torah se llama Yom Teruah, Rosh Hashanah? Para decirnos que no, el mundo no siempre es un mundo ideal, es un mundo de teruá, de sonido de teruá, de sonido roto. ¿Cuál es entonces el papel del ser humano que fue creado en Rosh Hashanah? El papel del ser humano con la creación del mundo es cambiar el sonido de teruá y convertirlo en un sonido de tequía. Ahí está nuestro papel. Kadosh Baruj Hu nos dice, ser humano, hombre, judío, en el caso concreto, tú eres mi partner en la creación. Tú eres mi partner para cambiar la teruá que yo puse en el mundo y convertirla en tequía. Y es por eso que la primera relación entre ser humano y Kadosh Baruj Hu, la primera palabra verdadera de la relación entre Kadosh Baruj Hu y el ser humano, Adam Arishon, después que cometió el error del Periat Zadar, del fruto prohibido, la primera palabra que Kadosh Baruj Hu dirigió al ser humano fue Ayeka, ¿dónde estás? Rosh Hashanah es el día en el cual Kadosh Baruj Hu nos pregunta a cada uno de nosotros, Ayeka, ¿dónde está? Rosh Hashanah de alguna manera es un gran punto de interrogación. ¿Dónde lo vemos esto? ¿Cuál es el elemento de Rosh Hashanah entre todos los simanim, los símbolos de Rosh Hashanah, que tiene la forma de un punto de interrogación? El mismo shofar. El mismo shofar es un punto de interrogación que nos dice, ¿dónde estás? Escuchando estos sonidos del shofar, que es la única mitzvah que tenemos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la fiesta con más minagim, mucho más de Pesach. Pero en Pesach tenemos muchísima mitzvot. Sí, tenemos minagim de comida, minagim en el seder, canciones, manera de cantar, manera de leer la Gadá, muchísimo minagim, pero también muchísima mitzvot. Porque no comer hametz es una mitzvah, limpiar la casa es una mitzvah, comer matzah es una mitzvah. En Rosh Hashanah, todo lo que comemos no es una mitzvah, no está escrito en la Torah. Yo puedo en Rosh Hashanah comer pizza todo el día y no pasa nada. La única mitzvah que tengo es el shofar, escuchar el sonido del shofar. Es la única mitzvah que tengo, que es un punto de interrogación, que es una gran pregunta y que me obliga a reflexionar sobre mi persona. Vamos de alguna manera cerrando. ¿Dónde vemos que hay un punto de interrogación? El primero que nos dice que el shofar es un punto de interrogación es Rambam. Maimónides dice en el Jot Teshuvah, a pesar del hecho, él así escribe, a pesar del hecho que la tequía shofar, tocar el shofar es una mitzvah midioraita de la Torah, el shofar es un despertador. Y nadie se despierta si no tiene una pregunta. Nadie se despierta si no tiene en su cabeza un proyecto, una pregunta, algo para hacer. Nosotros tenemos el shofar, que es una mitzvah midoraita, pero al mismo tiempo es un gran despertador de nuestras neshamot, de nuestras almas. Está ahí el shofar para recordarnos que hay que despertarse espiritualmente. Y me despierto si me pongo pregunta. Una persona que no se pone pregunta, una persona que no se pregunta qué voy a hacer, cómo me puedo mejorar, qué puedo hacer para mejorar el mundo, para mejorarme, para crecer, para hacer más cosas, más mitzvot, para traer más bien al mundo, una persona que no se lo pregunta, básicamente, a pesar que escuchó perfectamente todos los sonidos del shofar, de alguna manera, según la visión de Rambam, de Rabbi Nachman de Breslev, de muchos jajamim, no cumplió espiritualmente con la mitzvah del shofar. Cumplió técnicamente, que está muy bien, porque es una mitzvah midoraita, pero no contestó a la gran pregunta de Kadosh Baruj Hu. La pregunta, y voy cerrando, tengo 3 minutos más, ¿el shofar es una mitzvah activa o pasiva? Es decir, yo estoy sentado o estoy de pie escuchando el shofar. No lo toco yo porque hay otro, hay un Baal Tokea, hay una persona que está ahí tocando el shofar. Pero la mitzvah no es tocar, la mitzvah es escuchar.
Entonces, la verdad, paradójicamente, a pesar que no estoy haciendo nada, que es paradójico, porque en Pesaj yo tengo que comer la matzá, no que me puedo sentar y decir, mira, no pasa nada, alguien come el shofar, come la matzá en mi lugar, en mi nombre, yo cumplí con la mitzvah. No, no, el shofar, paradójicamente, a pesar que es una mitzvah que hago escuchando un sonido que otra persona está tocando en mi nombre, el shofar es una mitzvah activa. ¿Por qué? Porque es una mitzvah del alma. Hay que conectar el alma. Hay que conectar el alma con ese sonido. Hay que dejar que estos sonidos entren en nuestra alma profundamente y nos despierten. Y nos despierten. Por eso, paradójicamente, la mitzvah de escuchar el shofar es una mitzvah activa. Repito, a pesar del hecho que no estoy haciendo nada. Rabbi Nachman de Breslav, y voy cerrando, dijo algo que a mí siempre me impacta y todavía con los 47 años no lo logré entenderlo hasta el final. Dice, el shofar es un idioma. Los sonidos del shofar, más correcto, son un idioma. Un idioma, pero muy complejo, porque es un idioma que no tiene palabras. Un idioma que no tiene gramática. Es el idioma más profundo y más antiguo. Es el idioma que acompañó la revelación de Kadosh Baruj Hu sobre el Sinai. Ahí se escucharon shofarot. Es el idioma más profundo exactamente porque es un idioma sin palabras. Es el idioma más profundo. Él escribió que es un idioma auténtico porque no se puede hablar. A ver, ¿cómo es posible que yo no pueda hablar un idioma y entonces, pero ese idioma es el más auténtico? Claro, porque es el idioma de la comunicación más profunda. Porque cuando hablamos, yo en este momento estoy eligiendo mis palabras. Estoy decidiendo de utilizar una palabra u otra. Estoy decidiendo de utilizar un verbo u otro. Y entonces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos, estamos haciendo un ejercicio, entre comillas, artificial de nuestras emociones. El shofar es pura emoción. Es una mitzvah aparentemente técnica, pero que es pura emoción. La escuchamos en el Sinai, le escuchamos cuando fuimos a la guerra contra Amalek y seguimos luchando contra Amalek y la escuchamos en Rosh Hashanah. Y es el mismo sonido que pero tiene esta autenticidad de hablar de manera diferente en varios momentos de nuestra vida. Cada año que nosotros escuchamos el shofar, lo escuchamos de manera diferente porque somos diferentes. El shofar que escucha un niño no es el shofar que escucha un adulto. Pero eso es lo mismo. Tequia, teruah, shevarim. Pero no es lo mismo, porque toca las cuerdas de nuestras almas que son diferentes a lo largo del momento, del año, de la persona, de su experiencia de vida y también de su momento en el cual se está despertando. No somos lo mismo. Así como técnicamente, y cierro, el despertador que suena por la mañana no siempre se encuentra con la misma persona. Cada mañana nosotros de manera automática apagamos el despertador, lo levantamos y empezamos el día. No somos la misma persona. El mundo constantemente se va renovando, el Mehadesh se renueva constantemente, nosotros también, y el shofar nos llama también a una renovación constante de lo que somos. Rosh Hashanah, y cierro, es el día que nos viene a decir más profundamente, tú puedes cambiar muchas cosas en tu vida, a pesar de ti mismo. Tú puedes cambiar tu relación con los demás, contigo mismo, con Dios, con las personas que amas y con la persona que no amas también. Tú puedes cambiar también tu relación con la persona que está más lejos de ti. Puedes decidir de acercarte, puedes decidir de cambiar todo, puedes decidir de cambiar tu relación con el mundo. Todo está en tus manos. Aquí hay este punto de interrogación que es la herramienta con la cual Kadosh Baruj Hu nos habla Rosh Hashanah. Y este punto de interrogación es lo que te va a cambiar la vida. Es muy interesante porque la mayoría de los sonidos que nosotros escuchamos en Rosh Hashanah escuchamos en silencio en el Musaf, es decir, en un rezo silencioso, no en un rezo que estamos cantando. Es verdad, después hay la repetición de la mitad, pero los primeros sonidos, aparte de los sonidos de mitzvah, lo escuchamos en un momento de silencio. Y volvemos a lo que dijo Rabbi Nachman de Breslav. Es un idioma auténtico el shofar. Rosh Hashanah es un día
profundamente auténtico porque es el día donde hablamos un idioma que no es el idioma normal y corriente de nuestra vida. No es este idioma técnico que sacamos de nuestra boca. Es el idioma del silencio de la boca y del habla del corazón y del alma. Y es algo que tenemos que poner muchísima atención, porque tenemos que dejar al shofar de hablarnos profundamente. Y así lo vamos a escuchar profundamente como la mitzvah nos pide y Kadosh Baruj Hu nos desea para nosotros. Es el momento del contacto más auténtico que tenemos con Kadosh Baruj Hu. El momento de un sonido antiguo, el más antiguo del mundo, y conexión, la conexión más profunda del mundo. Eso, en mi humilde opinión, es un poco la cita que tenemos Rosh Hashanah, que después de esta cita vamos desarrollando las demás citas, la de Yom Kippur y la de Sukkot, siempre con esta línea de despertarme, hacer planes para el futuro y cambiar mi vida para el año que Bezrat Hashem acogeremos en unos días con Berajá, con Simán Berajá, con éxito, con Atzlajá para nuestro pueblo, para nuestra Medina y para todas las comunidades judías que están en el mundo. No es un momento sencillo, pero el arma que tenemos del shofar es un arma potentísima. No olvidáis que el shofar es también un grito de guerra, una guerra que hemos logrado muchas veces y no la vamos a perder seguramente en esta generación. Es un desafío, pero la vamos a lograr también ahora. Bezrat Hashem. 21:34, Mike. Muchísimas gracias, Rafi. Súper interesante. Increíble el mensaje y todo ese enfoque sobre el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere aprovechar el Raf, sé que podrá dedicar algunos minutos más para respondernos. Bueno, muchísimas gracias, Raf, de vuelta por participar. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en este mismo horario, este mismo día, por este mismo canal. Y bueno, recordar mañana Shura a las 9 con Rafaim y en la noche con Abraham Cohen desde México. Así que bueno, los invito a todos a participar como estamos participando. Grazie mille. Gracias, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.